objetivo de la alimentación, ya que la diabetes, como otros problemas integrantes de lo que es el síndrome metabólico, como es la hipertensión, como son los problemas de la alteración de los lípidos de la sangre, colesterol, triglicéridos, tiene su base en cómo nosotros utilizamos los alimentos. Y la pregunta que nos hacíamos era: ¿para qué nos alimentamos? Los alimentos cumplen con diversas funciones. Una de las funciones principales y más conocidas es la de producir energía. Nosotros, para poder funcionar, necesitamos quemar calorías para que nuestros músculos puedan realizar trabajo. Un músculo en especial, que es el corazón, debe contraerse entre 60 y 100 veces por minuto durante las 24 horas del día, durante los 365 días del año. Por lo tanto, tiene un gasto calórico muy importante. Así como el corazón se contrae, los músculos respiratorios también deben hacerlo. El riñón debe filtrar permanentemente. El cerebro, que es el órgano que por gramo consume mayor cantidad de glucosa, también trabaja permanentemente, inclusive cuando nosotros dormimos. Cuando nosotros dormimos, hay una parte del sueño que es el sueño REM, que es cuando uno tiene los sueños. Esos sueños es una actividad caracterizada por los movimientos oculares rápidos y, si bien no se sabe exactamente para qué es el sueño, pero tendría que ver con un fenómeno de reparación y fijación de la memoria de los hechos que han sucedido durante el día. Eso también tiene mucho gasto de energía. A su vez, si nosotros nos movilizamos, gastamos más energía. La otra necesidad calórica que aportan los alimentos es para mantener la temperatura corporal. Nosotros somos mamíferos y somos animales de sangre caliente. ¿Qué significa eso? Que para poder movilizarnos necesitamos tener una temperatura corporal entre 35 y 37 grados centígrados. Si es menos de 35, menos de 36, vamos a tener hipotermia y no vamos a poder funcionar. Vamos a tener complicaciones, por ejemplo, arritmias cardíacas. Y si es más, también. Y esa temperatura tiene que ver con el estado de fluidez de nuestras membranas. Cada uno de nosotros está formado por millones de células. Cada una de esas células está formada por una pared, que es la membrana celular, que está formada por dos capas de ácidos grasos. Esos ácidos grasos tienen que estar a 36 grados centígrados para tener fluidez, para poder movilizarse. Si no tienen eso, los elementos, el oxígeno, los minerales como el sodio, como el potasio, no pueden pasar a través de la membrana celular y las células no pueden cumplir sus funciones. Por ejemplo, el corazón contraerse. Cuando la temperatura se modifica, las membranas no funcionan y nosotros dejamos de funcionar. Por lo tanto, para mantener nuestros 36 grados centígrados, necesitamos quemar calorías. Ustedes piensen que si este lugar donde estamos nosotros tuviese que tener 36 grados centígrados, ¿cuánto gastaríamos de gas por mes? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Una de las formas para bajar de peso es que cuando uno hace gimnasia en el agua o hace natación, gasta calorías con el movimiento, pero también gasta calorías para mantener la temperatura corporal, porque por más que esté climatizada la pileta, nunca va a estar climatizada a 36 grados centígrados. Y el agua tiene una capacidad conductora muy importante. Entonces, el calor que nosotros le entregamos al agua sirve para bajar de peso. Esa es una razón más para la gimnasia en el agua o la natación cuando uno quiere bajar de peso. La otra función que tienen los alimentos es la función plástica. La función plástica tiene que ver con la formación de tejido. Cada tejido, el tejido nervioso, el tejido cardíaco, tienen distintas estructuras que responden a distintas características químicas de los elementos. Por ejemplo, las proteínas.
Las proteínas son las que le van a dar a las células su capacidad de contracción. La contracción del músculo está dada por las proteínas que se llaman actina y miosina, que como si fueran dos peines se entrelazan y al entrelazarse disminuyen de tamaño o aumentan de tamaño, y eso es lo que se produce con cada contracción de los músculos, ya sean los músculos somáticos de los brazos, de las piernas para caminar, o el músculo cardíaco. También de las células cuando se desplazan, por ejemplo los glóbulos blancos, tienen contracciones del citoesqueleto, que son unas proteínas que rodean a la membrana celular y que le dan a la célula la capacidad de movilizarse. Son también las que le permiten al glóbulo rojo deformarse cuando capta el oxígeno. Esa característica que está dada por las proteínas va a depender de la ingesta proteica que nosotros vayamos a tener. La característica de los lípidos de la membrana, que habíamos dicho, depende también de la ingesta, la producción de pelo, la producción de la grasa corporal. Eso va a depender de la capacidad que tienen los alimentos para generar cada una de las estructuras que tienen los tejidos. Los hidratos de carbono son los que principalmente aportan calorías, son nuestra moneda energética. Por cada gramo que nosotros consumimos, vamos a producir 6 calorías. Y una persona adulta necesita entre 2.000 y 3.000 calorías de acuerdo a la actividad que uno vaya a realizar. Las proteínas son necesarias para esta función plástica, y hay una relación entre la cantidad de hidratos de carbono que nosotros comemos y la cantidad de proteínas. Más o menos 1 gramo de hidratos de carbono cada 11 gramos de proteínas. Estas relaciones son importantes porque nos va a permitir entender la distribución que va a tener nuestra comida de cada uno de estos elementos. Las grasas aportan mayor cantidad de calorías que los hidratos de carbono. Aportan 9 gramos de calorías por cada gramo que nosotros vamos a ingerir. El azúcar también sirve para dar una película que tienen las células, que se llaman glicocálix, donde se fijan las enzimas y los receptores para la comunicación intercelular, y por ejemplo en la luz del intestino se van a fijar las enzimas que produce el páncreas, lipasas, colagenasas, proteasas, para terminar de cortar los alimentos que nosotros comemos. Cuando nosotros comemos un pedazo de pan, un pedazo de carne, eso para poder ser absorbido, tiene que ser cortado a glucosa, tiene que ser cortado a aminoácidos, y es la forma en la cual nosotros lo podemos absorber en el intestino delgado. Lo que va a permitir eso son unas proteínas especiales que se llaman enzimas, que están en la luz del intestino. Esas proteínas también dependen de lo que nosotros nos alimentemos. Entonces, esa función estructural que tienen los alimentos es muy importante. Nosotros somos, a diferencia de las plantas, no podemos producir todos nuestros alimentos. Algunos los podemos sintetizar, pero otros no. Nosotros dependemos de las plantas, que son, diríamos, el único elemento vivo que transforma la luz del sol, transforma el carbono en hidratos de carbono, y también produce lípidos. Nosotros necesitamos ingerir alimentos vegetales, que son los que van a formar estos alimentos para poder ingerirlos. La otra función que tienen los alimentos es la de regular las funciones corporales. Por ejemplo, los ácidos grasos, los omega 3, tienen la capacidad de aumentar la expresión de una proteína que se llama sinaptofisina, que participa en la sinapsis. ¿Qué es eso? Es el lugar donde se comunican las neuronas entre sí y van a participar en los circuitos neuronales, por ejemplo, los circuitos de la memoria. Es por eso que a los omega 3, que son un tipo de ácido graso muy importante, se le ha asignado una función cognitiva para mantener nuestra capacidad de pensar, de razonar, de tener memoria. No solamente es importante la cantidad de los alimentos que nosotros ingerimos, sino la relación que hay entre ellas. Entonces, recapitulando,
los alimentos sirven para darnos calorías, sirven que es la función energética, la función plástica, que es para la formación del tejido, la función térmica, para mantener nuestra temperatura corporal, sirven para controlar las funciones corporales, como lo que recién comentábamos, y hay algunos de estos alimentos que se llaman macronutrientes, como los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, que necesitamos ingerirlos en grandes cantidades. Otros elementos que son elementos traza, necesitamos ingerirlos en menores cantidades. Por ejemplo, los minerales, el sodio, el potasio, el calcio. Cada uno cumple distintas funciones. El sodio, que es el que a veces nosotros tratamos de reducir para disminuir, para controlar la presión cardíaca, la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia renal, es un elemento fundamental para que las membranas celulares tengan descargas eléctricas. Por ejemplo, el corazón va a depender de su actividad eléctrica para poder contraerse, no solamente contraerse, sino hacerlo en una forma rítmica que va desde la punta a la base en forma de tirabuzón para poder expulsar la sangre a un ritmo de 60 a 100 latidos por minuto. Eso va a depender de una adecuada cantidad de sodio, de potasio y de calcio. El calcio va a participar en la unión de las proteínas que están dentro de cada fibra miocárdica. Sin la presencia de calcio, la actina, la miosina y la troponina no se pueden unir y no se podrá producir este desplazamiento como en peine que tienen las fibras musculares. También forma la estructura de los huesos. Los huesos son una estructura que nos permite movilizarnos, mantenernos en pie, pero que también participa como un reservorio de calcio, de fósforo, de magnesio en el cuerpo, y que cuando nosotros necesitamos algunos de estos minerales para la contracción muscular, para alguna función enzimática especial, sirven como reserva para ello. El hueso es un órgano que es metabólicamente activo. Por eso va a depender de la actividad de los depósitos de estos minerales, de las proteínas a las cuales se fija, y de ciertos alimentos como es la vitamina D, que el calciferol, que se va a activar a hidroxicalciferol, que es una hormona que se activa por la presencia del sol. Nosotros necesitamos tomar sol para que esa vitamina se pueda activarse, si no se va a producir lo que se llama raquitismo. El raquitismo es cuando falta la actividad de la vitamina y no se activa la acción de los osteoblastos y no pueden formar hueso, y entonces al no formar hueso se produce lo que se llama raquitismo. Y a su vez también puede traer otros problemas más graves porque falta la movilización de los huesos. La vitamina D tiene la capacidad también de participar con las funciones de inmunidad. Nuestro sistema inmunológico necesita la presencia de minerales, de proteínas, para poder funcionar. ¿Por qué? Porque parte de ello tiene que ver los linfocitos B, que tienen que ver con la inmunidad humoral, que es una respuesta ya que el organismo tiene, que es la que adquirimos nosotros con las vacunas. Depende de la producción de unas proteínas especializadas, que son las gamma-globulinas, que van a actuar contra los virus, contra los hongos, contra las bacterias, y que son las que nosotros vamos estimulando con las vacunas permanentemente para reaccionar y responder rápidamente. Los linfocitos T, que actúan por presencia, actúan en forma cercana, van a liberar unas linfoquinas, que son proteínas, que también van a necesitar de un adecuado aporte que nosotros vayamos a tener. Hay otros elementos, como son las vitaminas C, la vitamina E, que tienen acciones antioxidantes. Cuando nosotros ingerimos hidratos de carbono, por ejemplo la glucosa junto con el oxígeno en las mitocondrias va a sufrir una degradación y se va a transformar
La glucosa se va a transformar en agua, que la vamos a orinar, se va a transformar en anhídrido carbónico, que nosotros lo liberamos en cada expiración, y se va a transformar en ATP. El ATP es, diríamos, la moneda energética más fina que tenemos nosotros. La glucosa, los lípidos y en algunos casos las proteínas se tienen que transformar en ATP para ser utilizados como energía. En ese proceso que se llama de respiración celular, se producen sustancias como cuando uno quema, hace el asado y se produce humo, quema basura y se produce humo. Ese humo que contamina la atmósfera, con la respiración mitocondrial, produce sustancias que son las especies reactivas de oxígeno. El radical superóxido, los peroxinitritos, el agua oxigenada, que cuando interactúan, porque tienen valencias libres, iones protones, interactúan con otras sustancias que hay en la célula, las van a inactivar y le van a producir lo que se llama estrés oxidativo, que es uno de los mecanismos por los cuales se dañan los distintos órganos en las personas con diabetes. Por ejemplo, es uno de los fenómenos relacionados con la producción de cataratas. Este fenómeno está parcialmente controlado por la ingesta de alimentos. Por ejemplo, la vitamina C, la vitamina E, algunas de las vitaminas del grupo B, y tiene que ver también con lo que le da color a los alimentos. La manzana, que es roja, el tomate, que es rojo, la zanahoria, que es anaranjada, el zapallo, que es amarillo. Esos son los carotenoides. Los carotenoides son flavonoides que tienen acción antioxidante. Muchos de ellos todavía no los conocemos perfectamente. Por eso, cuando uno ingiere un alimento natural, está ingiriendo mucho más de lo que uno podría pensar. Porque uno se come una manzana y está tomando agua, porque tiene agua, tiene fructosa, que es un azúcar simple, está tomando minerales, está tomando proteínas y están comiendo estos flavonoides que tienen acción antioxidante. Por eso es tan importante la ingesta de alimentos de distintos colores, porque diríamos que cada color tiene una función específica y diferente que no puede ser reemplazada por otro elemento. Uno de ellos, que es el resveratrol, que es uno de los más interesantes porque está presente en la uva y está presente en el vino tinto. Así que es el flavonoide, que es el resveratrol, tiene acciones antioxidantes y tiene también una acción, diríamos, como que está relacionada con la longevidad. Hay una serie de proteínas que se llaman sirtuinas que participan en la regulación del ciclo celular. Esta sustancia participa modificando la expresión de estas proteínas y en ciertas cantidades participaría mejorando esos procesos moleculares, que son muy complejos y que hay una gran interacción entre ellos, pero que son importantes. Estas sustancias, que son de origen vegetal, cumplen funciones muy importantes en las plantas. En la uva están justamente debajo del pellejo porque participan ¿para qué? Para que el sol no oxide a la uva. La uva necesita una cierta cantidad de sol para poder madurar y así se puede formar una buena cantidad de hidrato de carbono en la uva para que después pueda generar alcohol y pueda generar el vino. Y estas sustancias van a impedir que se queme la uva y a su vez impiden el crecimiento de los hongos. Tienen propiedades antifúngicas. Otra sustancia que nosotros usamos, por ejemplo, es el ácido nordehidroguaiarético, que es uno de los antioxidantes más importantes por su capacidad de atrapar estas sustancias tóxicas y por su efecto antiinflamatorio que se da en distintos
hay plantas, sobre todo en la jarilla. Las plantas que están en lugares áridos tienen justamente esta sustancia para evitar que el sol las queme. Y es por eso que nosotros las podemos utilizar. Molecularmente no hay tanta diferencia entre las plantas y nosotros. Por eso, para la menopausia se han utilizado fitoestrógenos. Las plantas producen hormonas como las mujeres, también como los varones. Una de esas hormonas son estrógenos, son parecidas a los estrógenos. Y se ha visto que pueden ser utilizadas para disminuir los sofocos, los calores, las tufaradas que se producen en la menopausia, sin el riesgo de generar cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de ovario. Están presentes, por ejemplo, en la soja y son muy utilizadas justamente por esta capacidad. Los productos de la vitamina B, por ejemplo, la vitamina B1 tiene la propiedad de dar metionina, y esta propiedad tiene que ver también con una capacidad que tiene las proteínas, que es la de metilarse. La metilación se le pega un carbono hidrógeno 3 a las proteínas y se metilan. Este estado de algo que parece tan complicado, pero que es común en nosotros, tiene que ver con que las células puedan leer o no leer su código genético. Ustedes habrán escuchado que hace poco se descifró el código genético, con lo cual nosotros creíamos que ya se podía saber y leer, como uno lee un libro, todo lo que significaba una persona, qué enfermedades podía tener, qué enfermedades no podía tener, qué características tenían, cómo se leían. Pero lo que se descubrió, que hay un código genético dado por las bases púricas y pirimídicas, adenina, citosina, guanina, que son alimentos que nosotros vamos a ingerir también. Lo que va a formar el ADN es también parte de lo que nosotros comemos, que es otra de las funciones plásticas que tienen los alimentos. Ese código genético, cómo están dispuestas cada una de las bases, que van a dar la información para sintetizar. Son cerca de 30.000 genes que codifican la lectura de unas 200.000 proteínas. Hay zonas que tienen que ver con lo que se llaman sitios vacíos o mudos, que son sitios que controlan la función del ADN. Pero también hay otro código, que es el código epigenético, que está dado por estas moléculas que se pegan a las histonas, que son proteínas que sirven de andamiaje para el código genético, y de acuerdo a cómo se peguen, se va a leer el código genético o no se va a leer. ¿Y eso qué importancia tiene? Dentro del código genético hay información para sintetizar proteínas. Esas proteínas participan desde la formación de glóbulos rojos, participan en la producción de nuevas células, y hay lo que se llaman oncogenes. Son genes que cuando se expresan producen cáncer. Y hay genes que son anti-oncogenes, que cuando se expresan evitan la formación de cáncer. También hay genes que van a participar en el control de la presión arterial, hay genes que van a participar en el control de la diabetes, sobre todo todas las que son enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que en este momento están llevando a que tengamos tantos problemas crónicos en nuestra población. Y eso tiene mucho que ver con la alimentación. La alimentación va a aportar los recursos necesarios ¿para qué? Para que este código epigenético, que tiene que ver con la metilación, la denilación, la ubiquitinación, tenga los elementos necesarios, ni el más ni el menos, para que se exprese adecuadamente. Eso permite entender por qué en ciertos lugares hay más tipos de tumores que en otros. Eso tiene que ver porque hay
no solamente que hay cierta tendencia dada por la herencia de ciertos genes para expresarse, sino que en los factores del medio ambiente a través de la alimentación van a provocar la lectura de una parte del código genético o no del otro. Por eso el mensaje no es tan alarmante como para pensarlo. Lo que sí debemos tener presente es que nuestro cuerpo tiene una gran capacidad para autorregularse. Y lo que sí, que nosotros le debemos dar los elementos necesarios para que él pueda funcionar. Si nosotros le aportamos los elementos que el cuerpo necesita, el cuerpo lo va a hacer en forma adecuada. Por eso, lo que recién decíamos, es importante comer todos los alimentos y de todos los colores. Cada color tiene que ver con el aporte de un elemento que nosotros vamos a necesitar. El cuerpo, a través de los riñones, a través del aparato respiratorio, a través de la barrera del aparato intestinal, va a regular la absorción de lo que él necesita. No hay que darle lecciones al ser humano. La naturaleza tiene millones de años haciendo lo que sabe hacer. ¿Y qué sabe hacer la naturaleza? Sobrevivir. Nosotros somos los representantes de esto, somos elementos que hacen, a partir de una célula, más allá de cualquier disquisición filosófica, teológica, la que queramos hacer, somos representantes de un grupo de células que hace millones de años se unieron para formar un animal, y ese animal ha ido sobreviviendo de los distintos ataques. Entonces, es importante que nosotros comamos de todo y que a nuestros hijos les vayamos transmitiendo esa necesidad de comer de todo. Yo, como buen hijo, único y malcriado, me costó mucho aprender eso, que tenía que comer de todo. Era bastante selectivo en mis comidas, pero con el tiempo uno va aprendiendo que hay que comer de todo. La importancia de saber cuánto es lo que debemos comer de cada una de esas cosas, siempre tenemos que saber que el aporte de lo que mayor cantidad tenemos que comer tiene que ver con las funciones de los alimentos. La función principal es la de producir energía y temperatura. Por lo tanto, la mayor cantidad de alimentos que nosotros tenemos que comer es aquel relacionado con la producción de calorías. Y nuestra moneda energética que se utiliza con mayor eficiencia son los hidratos de carbono. Por eso, la persona con diabetes tiene que consumir hidratos de carbono. Lo que tiene que hacerlo es consumirlo en una cantidad necesaria para producir las calorías que necesita para que su corazón funcione, para que su riñón funcione, para que sus pulmones funcionen, su cerebro funcione, y que eso no se guarde en exceso. El organismo, como depende de la producción de calorías, y los alimentos a lo largo de la historia siempre han sido difíciles de consumir, va a tratar de guardarlos. ¿Y qué va a hacer cuando tiene un exceso de calorías? No las va a tirar, no, las guarda. Para guardar los alimentos, en parte lo guarda en forma de glucógeno en el hígado. El problema es que el glucógeno atrapa agua y ocupa mucho volumen. También lo puede guardar en la célula muscular, pero también tenemos el problema de que guarda y atrapa mucho músculo. Entonces, ¿qué lo hace? El rendimiento calórico habíamos visto que no era igual para todos los nutrientes. Las grasas tienen mayor rendimiento calórico. Entonces, ¿qué hace? Esa azúcar que teníamos de más la transforma en grasa. Hace que el azúcar se transforme en ácidos grasos. Y los ácidos grasos no necesitan agua para guardarse. Por lo tanto, se guardan ocupando menos espacio. Entonces, esos hidratos de carbono que nosotros no consumimos, los guardamos en el hígado. Por eso hay hígado graso. Por eso, para hacer un buen paté de foie, hay que sobrealimentar a los pavos, a los animales con el cual hagamos el paté de foie. Y
explica también la presencia del hígado graso en todos nosotros. El otro lugar donde se va a guardar es en la pancita, en el tejido que está debajo de la piel y que está dentro del abdomen, que es un tipo de grasa especial emparentada con la grasa parda de los osos, que tiene que ver con que tiene una actividad metabólica diferente y que nos va a dar calorías cuando nosotros lo lleguemos a necesitar. Esto que uno diferencia, proteínas, hidratos de carbono y lípidos, tienen interconversión. Fundamentalmente, todos los alimentos se pueden transformar en hidratos de carbono, pero no los hidratos de carbono se pueden transformar, por ejemplo, en proteínas. Sí se pueden transformar en grasas como lo que estábamos viendo. Eso se llama el ciclo de Rampler, que por la década del 60 fue el que lo describió, y eso tiene que ver también con la alimentación que le demos a una persona con diabetes o con algún problema especial, porque si nosotros intentamos suplantar los hidratos de carbono por grasa, va a ser peor, porque le vamos a dar mayor cantidad de calorías, vamos a alterar la función de las membranas celulares, le vamos a tapar las arterias con aterosclerosis. Entonces, la relación que tiene en la distribución es importante y los hidratos de carbono no se pueden suprimir. Sí, debemos saber que no todos los hidratos de carbono son iguales, que hay algunos que son de cadena, son muy pequeñitos y que pasan enseguida en la sangre, y otros que tienen cadenas más largas y ramificadas que demoran más tiempo en absorberse y por lo tanto no producen picos de glucemia tan altos. Lo otro que tenemos que tener presente es que las grasas tampoco son iguales. Hay distintos tipos de grasa. Una de las divisiones más groseras que podemos tener es, por ejemplo, el colesterol, que está en los animales, no está en los vegetales, que es importante para que esas membranas celulares tengan rigidez, no sean muy blanditas, y que hormonas como las hormonas sexuales tienen que ver con que tengamos una cantidad suficiente de colesterol. O sea, no es malo el colesterol, lo que es malo es el exceso. Y una de las cosas que está en relación a las complicaciones de la diabetes es cuando la relación entre los omega 6 y los omega 3 está alterada. Eso lleva a resistencia a la insulina, eso lleva a inflamación sistémica, eso lleva a la producción, entre otras cosas, de diabetes. Nuestra dieta es baja en el contenido de omega 3. El omega 3, el tocohexanopentanoico y el eicosapentanoico están en las algas que comen los peces de agua fría, sardina, jurel, salmón, atún, pero también está en ciertos vegetales. Por ejemplo, la chía. La chía es un cereal que tiene omega 3. Pero también nosotros lo podemos fabricar a partir de ciertas grasas que tienen 18 carbonos que están en las plantas verdes, que sería una de las razones de por qué la dieta mediterránea es una de las dietas que más se utiliza. No solamente por el aporte de aceite de oliva, sino y por flavonoides, y por resveratrol, porque tiene el vino tinto también, sino por la gran ingesta de hojas verdes. Entonces, una de las cosas que debemos incorporar también en nuestra dieta son los vegetales de hojas verdes, como la selga, la espinaca, que a diferencia de algunos alimentos necesitan una mayor, diríamos, preparación, una mayor cocción, hay que un poco disfrazarnos. Nosotros nos hemos acostumbrado a la ingesta de carne, que es un alimento fácil de preparar, completo, con muchas proteínas, con muchas calorías, pero que tiene muchos omega 6, no tiene omega 3. Entonces hay que mejorar la relación entre omega 6 y omega 3 aumentando la ingesta de vegetales verdes, de legumbres, garbanzo, lentejas, arvejas, porotos, que son elementos que tienen todos los alimentos y tienen todas las proteínas. Las legumbres tienen la ventaja de que sus proteínas generan menos estrés al hígado para utilizarlo
y al riñón para desembarazarse de las proteínas. Por lo tanto, llevan con menor frecuencia a la insuficiencia renal o a la insuficiencia hepática. Estos también tienen la presencia de fibra. La fibra es aquella parte de los alimentos que no absorbemos. Y acá vendría otra función de los alimentos que no habíamos mencionado recién, que es la función de la fibra. Si la fibra es aquella parte de los alimentos que nosotros ingerimos, pero que no lo absorbemos, que queda en el intestino, entonces, ¿para qué está la fibra? Y esa fue una gran pregunta. Por eso muchas veces la dieta de los astronautas al principio no tenía fibra, porque ocupaba un volumen. Muchas de las dietas concentradas no tienen fibra. Y la fibra aporta, por lo pronto, a aportar hidratos de carbono que solamente pueden utilizar las bacterias del intestino para mantener una flora intestinal adecuada. El 80% de la materia fecal son bacterias. Pero esas bacterias son muy importantes para nosotros, porque tienen que ver con nuestro estado inflamatorio, tienen que ver con nuestras defensas, tienen que ver con la producción de ciertas vitaminas, como la vitamina K, que depende de la producción por parte de las bacterias. Tiene que ver con el desdoblamiento de las sales biliares, que si no son tóxicas, que están relacionadas con el cáncer de colon, y tiene que ver con la inflamación sistémica. Las dietas ricas en fibra hacen que el cuerpo tenga menos inflamación sistémica. La inflamación sistémica está relacionada con la presencia de diabetes, de cáncer, de hipertensión arterial. A su vez, la fibra va a regular la absorción de los alimentos. Es lo que se llama índice glucémico. Si nosotros ingerimos 100 gramos de hidratos de carbono puros, por ejemplo, arroz sin nada de corteza, se absorberá un 80% del arroz que nosotros comemos. Ahora, si nosotros comemos un arroz primavera, arroz con zanahoria, con pimientos, con cebolla, ese porcentaje va a disminuir. Y si a su vez es un arroz integral, va a disminuir más todavía. No solamente tiene que ver con la cantidad de hidrato de carbono, con la cantidad de lípidos y de sustancias tóxicas que se van a absorber, sino con la velocidad con la cual se va a absorber. Si uno tiene que hacer 100 cosas a la vez, la hace de cierta forma. Ahora, si las va haciendo de a una con el tiempo necesario, las puede hacer a todas bien. Entonces, las fibras le dan al cuerpo ese tiempo necesario para poder procesar los alimentos. A su vez, el estado de saciedad, o sea, si no hemos llenado lo suficiente con lo que nosotros comemos, depende de la distensión del aparato del estómago y del intestino. Eso, a través del nervio vago, lleva información al hipotálamo, a los centros de saciedad, y por lo tanto dejaremos de comer. Si no, seguimos comiendo en forma permanente. Los alimentos que no tienen fibra, qué sé yo, un panchito con una salchicha no tiene fibra, uno puede comer y comer una factura, uno puede comer y comer y no tiene ningún tipo de saciedad. Eso, la fibra es el elemento que le va a permitir, no solamente por la distensión a través del nervio vago, sino por la liberación de unas hormonas que se llaman incretinas, que son las que llevan la información al hipotálamo para que dejemos de comer. Por eso es importante que en cada alimentación nosotros incorporemos vegetales en forma de sopa de verduras, ensaladas, puré mixto, torrejas, budines de verdura, canelones, tartas. Siempre esa combinación de verduras, de hidratos de carbono simple, como pueden ser los que forman la masa, los que están en la papa, en la batata, en el zapallo, combinados con alguna proteína, como pueden ser las legumbres, garbanzo, lenteja, arveja, con ciertos vegetales como el pimiento, que va a aportar fibra y va a aportar también estos flavonoides, por eso el pimiento tiene ese color rojo, el color amarillo, van a hacer que la dieta sea equilibrada. Y algo muy importante es que nosotros escuchemos a nuestro cuerpo cuando nos diga que ya estamos llenos y ya debemos dejar de comer, la sensación de saciedad. Todo esto
se va alterando por patrones culturales que hacen que uno coma más o que coma menos. Generalmente siempre hemos tratado de comer para las épocas que no haya comida, y eso ha generado ciertos mecanismos en nuestro cuerpo que se ponen en marcha con mayor frecuencia que los mecanismos tendientes a perder alimento. Pero es muy importante aprender a escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo. La vida moderna, con la menor tiempo de preparar los alimentos, también lleva a que comamos alimentos más fáciles, más rápidos de producir. Pero un truco es a veces algunas cosas como tartas, torrejas, mezclas de carne molida con zanahoria, pimiento, cebolla, con la cual podemos preparar hamburguesas, pan de carne, albóndigas, las podemos guardar en el freezer. Entonces en muchos lugares se cocina una vez por semana, se guarda en un freezer y luego se van sacando. Son pequeños trucos que nos va dando por un lado nos quita tiempo para preparar los alimentos, para consumirlos, y por otro lado algunos recursos tecnológicos nos dan la posibilidad de poder utilizar. Entonces, ya para cerrar, los alimentos tienen distintas funciones y cada uno de esos tiene que estar representados en la mesa de todos los días, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y en la cena. También es importante distribuir los alimentos en los distintos horarios que nos toca a nosotros para poder consumirlos. No es bueno hacer una o dos comidas en el día. Siempre es importante la distribución a lo largo de las 24 horas. Con esto cerramos la charla.